Ya sabíamos que 2021 era año de elecciones. Lo que no imaginábamos es el nivel de candidatos impresentables que nos están recetando. En Morena, la promesa principal fue la renovación, que no caerían en viejas y malas prácticas, que iban a purificar la vida pública, a dotar de moral la política. ¿Y qué pasó? Que ahora nos presentan candidatos reciclados, gente que renunció a otros partidos y que al unirse a Morena consigue de inmediato un certificado de impunidad, un borrón y cuenta nueva en su expediente, hayan hecho lo que hayan hecho. Quizá el ejemplo más acabado es Félix Salgado Macedonio, exalcalde periodista de Acapulco, que por tercera vez busca la gubernatura de Guerrero, ahora por Morena. Es un político que va de escándalo en escándalo y no teme responder de forma grosera a sus críticos, que por cierto, sus mayores críticos están dentro de su propio partido. Legisladores, regidoras, militantes, feministas, sencillamente no entienden cómo es posible que Morena lo haya ratificado como precandidato al gobierno cuando hay 3 mujeres que formalmente lo acusan de abuso sexual. No son simples señalamientos. Hay denuncias presentadas ante las autoridades. Pero el líder nacional de Morena piensa diferente. Él es nuestro candidato. No hay ninguna sentencia por parte de ninguna autoridad que acredite que haya cometido algún delito. ¿Van a esperar la sentencia cuando hay 3 denuncias con muchísimos elementos y un caudal de casos de mujeres que no han querido presentar formalmente la denuncia, pero dicen exactamente lo mismo de Salgado Macedonio? Un patrón de acoso, de abuso, de violencia contra las mujeres. ¿Nada de esto importa? Vienen elecciones, se trata de descalificar al adversario. Yo no puedo a la ligera descalificar a nadie, que la autoridad resuelva. Pero si le asusta Salgado Macedonio, déjeme le presento a otro de los candidatos a gobernador de uno de los partidos aliados de Morena. El PES postuló en Baja California a Jorge Hank Ron, el excéntrico empresario, exalcalde de Tijuana, priista hasta hace 15 minutos. Una vez le pregunté por un tequila que él había mandado a hacer. Tiene ginseng, tiene semillas, tiene 8 víboras de cascabel, porque en China se prepara con cobra, pero pues aquí no hay. Tiene 3 penes, uno de león, uno de tigre. 3 penes. Uno de león, uno de tigre, uno de perro. Tiene cuerno de venado, tiene hiel de oso y 8 alacranes. Pero olvídese el tequila. Han Ron ha sido acusado de lo que usted me diga. Asesinatos, desapariciones, narcotráfico, corrupción, lavado, acopio de armas. Desde ser arrestado por contrabandear un tigre blanco hasta estar vinculado al asesinato de un periodista que le resultaba incómodo. Este hombre le va a sumar diputados al presidente López Obrador, quien por cierto hasta hace poco solía hablar pestes de Hank, de mafioso, no lo bajaba. ¿Y ahora? ¿Ahora que se apresta a que Hank le sume legisladores para mantener la mayoría en el Congreso? Otro impresentable se llama Ricardo Gallardo Cardona. Él quiere ser gobernador de San Luis Potosí, le apodan El Pollo, y en su expediente acumula investigaciones por vínculos con el narco, lavado de dinero, delincuencia organizada, desvío de recursos públicos. Por ese último delito, las autoridades también están investigando a su papá. En cuestiones de política, ¿qué le digo? El Pollo hace 2 años renunció al PRD y se puso a las órdenes de Morena, pero desde la bancada del Verde, aliado de Morena, junto con el PT, lo están llevando ahora a la gubernatura. Campeche. En Campeche está como candidata de Morena Laida Sansores. Como muchos políticos, Laida pretende saltar de la alcaldía a la gubernatura. Nada más que su salto es de una alcaldía en la Ciudad de México a la gubernatura de Campeche. Es un salto de 1,200 kilómetros.
Ella lleva toda la vida en la política y tiene un estilito que mejor que se presente ella misma. Pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Déjeme, me detengo un instante para echar un vistazo a la otra esquina. Porque aquí lo fácil sería decir, hombre, pues con esos candidatos de Morena la oposición la tiene fácil. Pero no, la oposición está haciendo un gran esfuerzo para que el presidente López Obrador mantenga su mayoría en el Congreso. ¿Sabe quién va a enfrentar a Salgado Macedonio, el del acoso sexual en Guerrero? Evodio Velázquez, de la alianza PRI-PRD, quien acumula señalamientos por corrupción, mal manejo de recursos, desaparición de armas, todo cuando fue alcalde de Acapulco. ¿Sabe quién va a enfrentar a Laida Sansores? El sobrino del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Un candidato que tiene como principal logro político ser el sobrino del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Sabe quién va a enfrentar a Hank Ron? Yo tampoco sé, porque la oposición no encuentra candidatos al gobierno y anda buscando, esto es real, hasta a la ex Miss Universo Lupita Jones. Déjeme le pongo un ejemplo maravilloso. La carrera por la gubernatura de Nuevo León. Por Morena va la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores. Ella estaba también hasta hace 15 minutos en el PRI y cuando vio que no le iban a dar la candidatura del PRI, se cambió a Morena, donde le perdonaron todos sus pecados y la postularon. ¿Pero qué cree? Su designación es la más impugnada de todo el país. Los propios militantes y candidatos perdedores de Morena han presentado 213 recursos en contra de Clara Luz. 213. ¿Y cómo respondió ella? Presumiendo una foto para dejar claro quién manda y quién la respalda. Una foto desayunando con el presidente López Obrador, el que unos días antes había dicho que nos iba a meter en las elecciones. Ahí mismo en Nuevo León, el partido Movimiento Ciudadano, que a nivel nacional ha dicho que ellos no quieren juntarse con el PAN, con el PRI, con el PRD, no le entraron a la alianza opositora, no quieren pagar sus facturas de crimen y corrupción. Bueno, pues en Nuevo León, Movimiento Ciudadano, que quiere dar el ejemplo de una nueva generación en la política, una nueva manera de hacer las cosas, ¿sabe a quién postuló al gobierno? Al senador Samuel García, otro que va saltando de escándalo en escándalo. Mire, queríamos ilustrar con una de sus barbaridades, pero no pudimos decidir cuál lo pintaba mejor. Ponte nuevo, ponte León, ponte nuevo, Nuevo León, arráncate, compadre. Yo me he topado gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40, 50 y son felices. Papá se pone muy exigente, pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos, te pago la semana. Súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna. Mucha pierna, nada más en mi rodilla, ¿no? Sube la cámara, estás enseñando mucha pierna. Que bajes la pierna, no andes enseñando la pierna. Pues me casé contigo para mí, no para que andes enseñando. En Morena se están matando por las candidaturas. Hay cantidad de conflictos internos, rebeliones, impugnaciones de quienes no aceptaron los resultados de las encuestas que supuestamente hizo el partido para definir los candidatos. En Michoacán, Morena se fracturó, por ejemplo. Pusieron de candidato a un exdirigente de la CENTE. Sí, de la CENTE. Los de las manifestaciones violentas, los que dejan sin clases a los niños, los que bloquean por semanas las vías del tren. Ese. Y entonces el otro de Morena, el senador Cristóbal Arias, se fue al partido Fuerza por México. ¡Afuera, Cristóbal! ¡Aquí no te queremos! ¡Este partido es de nosotros! En Sinaloa también hubo denuncia de cuchareo en la encuesta interna cuando se anunció a Rubén Rocha Moya como candidato. ¿Lo ubica usted? Es el senador que ya se contagió 2 veces de COVID y es señalado por conflicto de interés porque mientras trabajaba en el gobierno del estado, su hijo consiguió contratos por 64 millones de pesos para obras públicas. ¿Qué pasó en Zacatecas? Lo mismo. Sombrerazos, denuncias de fraude, porque ahí Morena designó como su candidato al gobierno a David Monreal. Y las quejas son de que la familia Monreal es dueña de Morena y que David pues ya demostró que es un mal candidato. Ya perdió en 2016.
Incluso se filtró una llamada en la que su propio hermano, Ricardo Monreal, que es figura nacional, el líder del Senado, lo regaña por estar echando la flojera en plena campaña. Entonces estoy más preocupado que tú. Tú te vale, te vas a dormir temprano, estás aislado, no estás al frente de nada. Es un desastre todo, David. Pues no te localizan, ya cámbiate a Zacatecas. Estoy peor yo que si fuera candidato. En Sonora, el candidato de Morena es Alfonso Durazo. En 2 años de secretario de Seguridad, nunca pudo bajar el número de ejecuciones. El colmo fue cuando presumió, ¿lo recuerda? Presumió una reducción de los robos en la vía pública justo en los meses en los que la gente no salía a la calle por la pandemia. Ahora que lo vemos, eso de que Morena va a renovar la política, va a inyectar de moral, pues están poniendo a puro político viejo que viene del PRI. La reina indiscutible del chapulineo es Laida Sansores, que ha saltado del PRI al PRD, del PRD a Convergencia, luego se volvió Movimiento Ciudadano, después el PT, en el 2000 apoyó al panista Vicente Fox y ahorita ya está en Morena. Durazo fue priista con Colosio, panista con Fox y luego perredista con López Obrador y ahora de Morena. Clara Luz Flores, que dejó el PRI para irse a Morena, y Han, que pasó del PRI al PES, que es obradorista. Por cierto, ese partido, el PES, lo que menos quiere es perder su registro y por eso está buscando a toda costa candidatos que llamen la atención. Futbolistas y artistas, por ejemplo. Quieren como diputados federales al portero Jorge Campos en Acapulco, al Bofo Bautista, a Vicente Fernández Jr., a su novia en Guadalajara, para Nuevo León como candidato a diputado local, el abuelo Cruz. Redes sociales, el nuevo mini partido vinculado al Bester Gordillo, de plano anunció una cosa que se llama la Selección Galáctica. Puras estrellas de la farándula y deportistas. Alfredo Adame, la boxeadora la Barbie Juárez, van por diputaciones federales ellos, luego los luchadores Tinieblas, Místico, Blue Demon por alcaldías, un ex vocalista de Los Ángeles Azules. El PAN lanzó al clavadista Rommel Pacheco como diputado federal. Movimiento Ciudadano postuló al exportero del América, Adolfo Ríos, como presidente municipal de Querétaro, y a Paquita la del Barrio como diputada local en Veracruz. Yo no sé a qué vengo aquí, ¿me entendieron? Yo solo sé que hay personas atrás de mí que son los que me van a enseñar a cómo manejar este asunto. Morena llevará como candidatos a diputados a la actriz Gabriela Goldsmith, al Chelis, ¿se acuerda? El exdirector técnico del Puebla, al pirata de la Mañanera. Bueno, Kiko será candidato al gobierno por un partido independiente. Gracias por invitarnos. Queríamos saludarlos. Con las chanclas imprescindibles, claro. Hay carísimas de París. Algo muy triste, ¿no? Lo que pasó por cómo llegué a ir a ese mundial. Me dio la vida futbolística, pero en Tigres me trataron maravillosamente bien. ¿Con qué derecho dices tú que yo soy un improvisado y un advenedizo? Los golpes que ha recibido la Barbie Juárez han sido duros, contundentes. Soy Tinieblas, acá está tu hermano Alushi. Blue Demon Junior. Sin tu compañía, sin tus besos, tus abrazos, mi amor. Y el día de hoy sí vamos a hablar de injerto capilar, porque sí, amigos míos, me injerté cabello. Y en Chivas, en torneo regular, le había atajado también un penal. Espectro del infierno, maldita sabandija. Cristian está contagiado con el virus del SIDA, Dios mío, no. En vez de dar la muestra de cordura y tranquilidad, se metan también en el problema. La respuesta que usted me dio se convirtió en una predicción. Y para rematar, una resurrección. Margarita Zavala, que hace 3 años renunció al PAN porque no la dejaron ser candidata presidencial, intentó fundar su propio partido, tampoco pudo, y ahora va como candidata a una diputación federal por el PAN, al que criticó brutalmente. Con tal de regresar a la política, se reconcilió con la cúpula del PAN, a la que devastó con sus señalamientos. Los que iban a renovar el país están agarrando a los candidatos de siempre. Y los que se supone que ya habían aprendido la lección están tropezando con la misma piedra. ¿Ya vio las listas de candidatos plurinominales? Los mismos de siempre.
No es que se les pida mucha congruencia, nada más tantita. Soy Carlos Loret de Mola, esto es Latinos. El gobierno actual creó el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado como un símbolo del cambio, de que se iban las viejas prácticas y ahora sí se combatiría la corrupción. Bueno, pues al menos 10 funcionarios de alto rango de este gobierno renunciaron al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Solo ocuparon sus puestos entre 1 y 3 meses, pero eso sí, decidieron otorgarse una liquidación correspondiente a todo un año. Luego uno de ellos se convirtió en asesor de Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. Esta es una investigación de Claudio Ochoa Huerta. Así se va a llamar. Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo lo que se confisca a la delincuencia y lo que se va a obtener por la corrupción, todo se le va a devolver a la gente. Estamos calculando que este año vamos a tener 1.200 millones de pesos. A esas cuentas del presidente López Obrador hay que restarle 4 millones de pesos que salieron del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, con el objetivo de pagar la liquidación de 10 funcionarios que no solo renunciaron a su puesto, sino que solamente trabajaron durante 3 meses y se llevaron un monto como si lo hubieran hecho todo el año. Los 10 funcionarios beneficiados llegaron a sus puestos de alto nivel como parte del equipo de Jaime Cárdenas Gracia. Él asumió el puesto en junio de 2020 y renunció en septiembre bajo el argumento de que el INDEP estaba plagado de corrupción. Al irse, Cárdenas denunció mutilación de joyas en subasta, contratos cuestionables, desconocimiento del origen de los recursos y falta de liquidez. Pero eso no aplicó para sus cercanos a quienes les autorizó el beneficio. Latinos realizó una solicitud de información que demuestra que entre los 10 beneficiados con la superliquidación están 5 directores corporativos que ganaban 145,000 pesos mensualmente: Fernando Ureña Rangel, Andrés Álvarez Curi, Néstor Daniel Palancares Noriega y Luis Rodrigo Sánchez Gracia. Cada uno se embolsó cantidades entre 565,000 y 542,000 pesos por trabajar de junio a septiembre. Aquí destaca el caso de Marco Vinicio Gallardo Enríquez. Se llevó la misma cantidad, pero por trabajar solo un mes, y ahora es asesor de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad. También están en la lista 2 directores ejecutivos con sueldo mensual de 122,000 pesos, Stephanie Carmona Barón y Federico González Rosales, actual director ejecutivo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y encargado de la coordinación con el Congreso. A ellos les tocó de a 473,000 pesos. Finalmente, aparecen 3 administradores titulares con ganancias mensuales que van de 78,000 a 53,000 pesos: Adrián Benítez Ruiz, Marta Elena Ramírez Ortiz y Gabriel Salvador Pérez González. Para ellos, su liquidación fue entre 291,000 y 212,000 pesos. Estos 10 funcionarios aplicaron la ley a rajatabla para su liquidación, como si los hubieran despedido cuando ellos decidieron renunciar. Es decir, 3 meses de salario por concepto de indemnización, 20 días de sueldo como si hubieran trabajado el año completo, más aguinaldo y vacaciones. Cuando el presidente López Obrador planteó la idea de crear el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, destacó como uno de los beneficios lo siguiente: disuadir a los servidores públicos de cometer actos de corrupción. Al parecer, en el INDEP se saltaron la mañanera. 197,500 a las 2, vendido en 197,500 a las 103. Ha sido una semana llena de esas noticias que le encantan al gobierno. Nuevos sobornos de Emilio Lozoya, la extradición de Alonso Ancira, el congelamiento de casi 50,000 millones de pesos en cuentas de 23 acaudalados mexicanos en Andorra, escándalos de corrupción que recuerdan al pasado. Pero mientras de todo esto sí quiere hablar el gobierno, hay una pandemia. Hay una pandemia que todos los días nos está dejando, y no debemos acostumbrarnos, 1,500, 1,600, 1,700 muertos cada día. Y eso que la cifra está subestimada. En total,
se calcula que estaríamos hablando en este momento en México de cosa de 350,000 muertos. Prácticamente todas las métricas internacionales dicen que México es el país que peor ha manejado la pandemia. Hoy tenemos en el estudio, y agradezco muchísimo su presencia, al doctor Javier Tello, quien se ha vuelto una de las voces más relevantes y más asertivas al hablar de los temas de la pandemia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es el estado actual de la pandemia? Bueno, sabemos que tenemos una pandemia en este momento fuera de control, como había sido la mayor parte del año seguramente, pero que ahora además estamos viendo, no sé si el fin, pero por lo menos seguimos en un repunte, donde, como lo he dicho antes, es la tormenta perfecta, el repunte que se ve a nivel mundial, que vemos nosotros la carga que nos trajeron los contagios de las fiestas de fin de año, con una amplia contagiosidad y con pacientes graves y muchas muertes lamentables que vinieron de ello. Y ahora además tenemos en el mundo este surgimiento de las nuevas variantes que pueden ser más peligrosas o más contagiosas. Es decir, no tenemos en este momento un buen escenario en México. Quizá la única buena noticia es que, bueno, medio hemos comenzado ya nuestro programa de vacunación, pero esa es otra historia. En este momento, hay que decirlo, la situación en muchos de los hospitales de las áreas metropolitanas más grandes del país es crítica. En la misma Ciudad de México estamos así al borde del colapso del sistema de salud. Vemos gente haciendo colas en los tanques de oxígeno. Creo que estamos en una postura donde no pensamos vernos hace un año. Cuando el gobierno empezó esta pandemia, recuerdo López-Gatell decía que iba a durar cosa de un mes, que tendríamos el pico en abril, luego que en mayo, luego que en junio. Finalmente los peores días se dieron alrededor del arranque de julio, pero nada comparado con esto. Y no sabemos si ahorita estamos en el verdadero peor pico o la cosa va a seguir subiendo, porque no ha bajado, ¿no? Tienes toda la razón. A mí me preguntan si estamos en la peor parte y no me gusta esa respuesta, porque si yo te prometo que es la peor parte, piensas que mañana va a ser mejor. Y no tengo un elemento para decirte que mañana va a ser mejor. O sea, estamos en el peor momento de los que hemos vivido, pero sí, no sabemos si de los que vamos a vivir. Es correcto. El día de ayer decía Hugo López-Gatell que era bueno ver cómo habían descendido la mortalidad. Sí, había descendido en esos 2 días y acto seguido, ese mismo día, vuelve a incrementarse la mortalidad a más de 1,500 de los oficiales, que como bien dices, bueno, es el número que hay, pero no es el número real. Entonces, no estamos viendo una tendencia. Para quienes piensan que esto ya va de mejoría o que hay luces a final del túnel o lo que sea, a mí me gustaría solamente ver qué tendencias llevamos, y la tendencia hasta este momento en todas las gráficas no nos muestra que vayamos a mejorar mañana o pasado o la semana que entra. En su video de reaparición, después de una semana de haber anunciado, 5 días de haber anunciado que tenía coronavirus, y esperamos que se termine de recuperar bien, el presidente López Obrador dijo: no vamos a cambiar la estrategia y que vamos muy bien. Bueno, de entrada, y comparto contigo, es bueno ver al presidente por lo menos caminando y hablando bien en ese video. Espero que también se recupere. Pero si estando como un paciente de COVID-19 no logra entender la trascendencia del problema en el que estamos, no sé hacia dónde vamos a ir. Hay una máxima: haciendo las mismas cosas no esperes resultados diferentes. Entonces, si no hacemos realmente un cambio, hacemos, como se dice normalmente, un reboot de todo esto, lo reiniciamos y vemos qué es lo que hay que corregir, vamos a seguir padeciendo la misma. Y a mí me da la impresión, Carlos, de que en este momento lo que estamos haciendo es un poco nadar de muertito y esperar a que la estrategia de vacunación, cuando se dé, empiece a rendir frutos. Mientras tanto, no hay un motivo para esperar que las cosas mejoren. Antes de entrar a la vacunación, una última sobre el estado de la pandemia. El gobierno presume que nunca le faltó a un mexicano una cama y que esa es la muestra del éxito de su manejo de la pandemia. ¿Qué piensa de esto, doctor? No tiene ningún sentido. El día de ayer precisamente se publicó un estudio realizado en el Instituto Nacional de Nutrición, donde se demuestra que la mayor causa de mortalidad en los pacientes graves fue no haber podido acceder a la unidad de cuidados intensivos, no a una cama.
Las camas de hospitales y las camas con ventilador se han vuelto verdaderamente irrelevantes. Lo que realmente pudiera llegar a disminuir la mortalidad es la atención temprana, la detección de los pacientes que no están oxigenando rápido y atenderlos en ese momento, y finalmente los pacientes que tienen que ser intubados tienen que tener acceso a una atención completa de cuidados intensivos. Las camas disponibles no están salvando vidas. Entonces, a ver, la mayoría de los muertos por coronavirus fallecieron porque el gobierno no fue capaz de darles atención médica, porque esto desbarata el discurso oficial. Bueno, necesitamos ampliar más estos análisis y ver si es lo aplicable, pero ya existían datos que nos decían que fundamentalmente las causas de mortalidad eran llegar tarde al hospital, o llegar tarde al hospital significa que pudieras tener la atención completa. Una cama con un ventilador que no tiene la presión de oxígeno porque es un hospital improvisado con la mejor intención del mundo, pero que no tiene la capacidad de darte presión de gases, o que no tienes a gente que es absolutamente entrenada en el manejo de un paciente intubado, sabemos que va a ser muy difícil. Y realmente la poca gente que ha logrado sobrevivir de un estado de gravedad extrema ha sido en los hospitales, como veíamos hace algunos meses, en donde tienen acceso a cuidados intensivos muy avanzados. Ahí es donde vemos muy buena supervivencia. Si no es así, las camas no son un indicador de garantía de buen cuidado. Ahora, el tema de la vacunación ha empezado con muchísimos tropiezos, con largas filas, los doctores esperando, luego dejaron de llegar las vacunas, se acabaron las vacunas, luego se puso la página para que se inscribiera la gente, la página no servía, vacunas no hay. ¿Cómo ve la vacunación, doctor? Bueno, dos cosas. Una vez más repito que no es lo mismo tener vacunas que hacer vacunación. Aparentemente deberíamos tener vacunas, de no ser porque no las tenemos. Hoy tenemos las vacunas que están remanentes de Pfizer y estamos esperando todos los cientos de miles y millones que el canciller ya nos prometió. Teóricamente va a haber vacunas. Ok, la estrategia de vacunación es otra cosa. Porque, mira, siempre nos hacemos y nos confundimos mucho sabiendo hacia dónde vamos, y yo creo que es una cuestión numérica. Nos dijeron hace 2 días que va a haber 174 millones de dosis. Es muy simple, dividamos 174 millones de inyecciones entre el número de días que le quedan este año. Carlos, tenemos que aplicar más de 520,000 inyecciones a partir de ayer. Si no aplicamos ese número, en un año no vamos a terminar de administrarlas. Todo lo que nos quieran decir de una estrategia de vacunación tiene que tener ese número en la cabeza. Pero a ver, el mejor día de la vacunación en México hasta ahorita, porque si me fijo en la última semana, pues son de 2,000, 3,000 al día, o sea, es ridículo. Pero ¿cuál ha sido el mejor día? ¿Cuántos pusieron? 97,000 más o menos. En esa época donde estábamos vacunando a muchos médicos, era 97,000. Que además es más fácil porque vénganse todos para acá y jálenle, y los camiones del ejército llevándolos y demás. O sea, en el mejor día, números cerrados, 100,000 vacunados. Sí. Y se requieren más de 500,000 al día. Es correcto. Si no, no lo vamos a librar. Entonces, si a mí me dicen, oye, ¿cómo ves la estrategia? Bueno, primero que nada, y quiero ser yo muy, muy claro con esto, no utilizamos bien las palabras. A cualquier persona, a cualquier militar, a cualquier persona de negocios que le digas estrategia, te va a decir, esto no es una estrategia. Estos son planes, son números, son buenos deseos. Una estrategia aquí tiene que tener un objetivo y cómo lo vas a lograr. Y de nuevo, primero que me digan cómo voy a vacunar a 520,000 personas o 520,000 inyecciones al día, cómo se van a aplicar. Y de ahí entonces lo vemos. Si yo quiero seguir centralizando esto en una, pues en un plan que considera hacer muchas brigadas que van a ir a muchos lugares, con mucha gente, con solo 2 vacunadores por brigada, realmente yo no veo aterrizado el momento en el que tengamos las escenas que estamos viendo hoy en Israel, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, donde vemos vacunaciones masivas, donde los Estados Unidos están aplicando ya 1,5 millones de vacunas al día, donde Israel está aplicando creo que 600,000 al día, algo por el estilo, ¿sí? ¿Cómo podemos lograr eso?
Y creo que esa es la gran respuesta que nos deben. A ver, se supone que tenemos que aplicar, o sea, no dice 500,000 de vacunas al día para cumplir con la meta del gobierno. México, en la Semana Nacional de Vacunación, en una semana, en 7 días, aplica o aplicaba 11 millones de vacunas. O sea, en números cerrados, 1,5 millones, casi 2 millones de vacunas al día. Se podría, es decir, existe la infraestructura, pero entiendo que no están usando las brigadas que han vacunado históricamente en México y te llevan a todos lados y todos los niños son vacunados y aplican 11 millones de vacunas en una semana. No están usando esa infraestructura, sino han creado estas brigadas paralelas con 2 doctores, 4 militares, 4 operadores electorales ahí del gobierno y de Morena, etcétera, etcétera. Es correcto. Por algún motivo que, vaya, desconocemos, pero sospechamos cuál es, ¿sí? El gobierno decidió que no iba a utilizar la infraestructura conocida, probada, auditada, que ya teníamos y que habíamos utilizado durante 30 años. De las pocas cosas buenas del pasado, ¿no? Efectivamente. México siempre había tenido una de las mejores programas de vacunación en el mundo. Y no tiene sentido que traten de destruir el argumento, porque los números epidemiológicos están ahí. No teníamos sarampión, prácticamente no había difteria. México había erradicado la polio desde hace tiempo, ¿sí? El problema y la mortalidad infantil había descendido dramáticamente en los pasados 30 años. Yo no veo por qué esa hubiera sido una mala concepción de una campaña de vacunación. En el mes de mayo escribí yo en Letras Libres un artículo que hablaba de esto y decía, ¿qué pasaría si tomáramos todos los puestos de vacunación, todas las brigadas conocidas de vacunación y no solo vacunáramos contra COVID? ¿Qué tal que nos pusiéramos a vacunar a todos? Los niños que están rezagados. Sí. Que esto fuera un gran ejercicio de vacunación en donde estuviéramos vacunando niños y de paso a los adultos. Y que tenemos cómo hacerlo, tenemos gente capacitada, tenemos instalaciones, tenemos manejos de red fría, ok, no de ultracongelación, pero tenemos otras vacunas. La inmensa mayoría de estos 170 millones de dosis no requieren ultracongelación. Es correcto, la mayor parte no van a ser así, entonces creo que podemos hacerlo. No entiendo por qué esta fijación de querer redescubrir las cosas o reinventar el hilo negro con gente que no tiene el conocimiento, de no ser por las 2 personas que sí saben inyectar. Cuando vemos las 2 cosas, la estrategia, o llamémosle el plan de vacunación y el manejo de la pandemia, parece haber un denominador común y le pregunto, doctor, ¿les gana la política? Es decir, ¿pusieron la política por delante? ¿Están poniendo la política por delante de la salud de la gente? A mí me da la impresión de que están poniendo la política por delante de cualquier tipo de resultado que estuvieran buscando. Es decir, a mí que me digan primero cuál va a ser el objetivo. La vez pasada hablábamos, el objetivo nunca fue salvar vidas. Y que no me digan lo contrario porque tenemos más de 160 y tantos mil muertos oficiales, ¿sí? Hoy el objetivo es aplicar 520,000 inyecciones al día o no. Y si es así, que me digan solamente, entonces sí, en la táctica, ¿cómo vas tú a repartir tus 520,000 inyecciones cada 24 horas? Y entonces sí hablamos de una estrategia con planes adecuados. Doctor, ¿no estamos cayendo en el juego de los castillos en el aire? No hay vacunas. Es decir, usted y yo estamos haciendo supuestos con base en declaraciones de que ahí vienen 170 millones de vacunas. Lo cierto es que no han llegado. Incluso las rusas que dijeron que iban a llegar hace un par de días tampoco han llegado, dicen que ya van a llegar, dicen que a finales de marzo la de AstraZeneca, dicen que a mediados de febrero se reactiva lo de Pfizer, dicen, hoy no hay vacunas. Es correcto, aunque, vaya, ya ampliaron la promesa, no nos dijeron, como la vez pasada, la semana del 15 de febrero, hoy nos dijeron en el mes de febrero. Tomando en cuenta que el mes de febrero puede terminarse el 27 de febrero, pues vamos a darles el beneficio de la duda. Solamente quiero dejar sobre la mesa, cada 24 horas que transcurren, estamos haciendo más corta nuestra capacidad de respuesta y la demanda de inyecciones va a ser mayor. Entonces, creo que es tiempo de que realmente pongamos en el papel exactamente fechas exactas, lugares, recursos,
y que tengamos un plan que sea comprensible para tratar de entender hacia dónde vamos. Si lo que queremos dar es el mensaje político de proteger primero a los más desprotegidos e irme sobre las bases más fáciles, que son la gente necesitada, etcétera, bueno, les va tal vez a redituar desde el punto de vista político, pero vamos a tener una cola de gente sin vacunar que se va a ir rezagando en el año y esto va a ser una catástrofe. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Latinos. Qué gusto, Carlos. Igualmente. El doctor Javier Tello, una de las voces fundamentales y científicas en medio de esta pandemia. Frente a tantos errores, frente a tantos fracasos y tropiezos, la oposición debería tenerla fácil para vencer al partido en el gobierno. Pero cuando la ciudadanía ve el menú y termina diciendo no hay a quién irle, eso beneficia al partido en el poder. Nos vemos la próxima semana.